Un sistema numérico, ¿sí? Básicamente se debe contar siempre con símbolos, ¿sí? Que me van a representar el sistema numérico, y otra cosa es que haya reglas dentro de ese sistema numérico. Entonces siempre va a haber dentro de un sistema numérico ese tipo de elementos. Siempre va a haber una regla que se debe cumplir dentro de ese sistema, y debe haber efectivamente pues un símbolo el cual representa eh, mi sistema. Un segundo. Vamos a ver si por aquí tengo un problema con el ingreso de esta herramienta. Vamos a ver si es este. Colorcito, rayita, sí, por ahí está. Listo. Entonces tenemos símbolos y reglas. Bien, eso siempre lo tiene cualquier sistema numérico, independiente de cuál sistema numérico sea. Bien, entonces no se les vaya a olvidar que eso siempre pasa. En el caso de un sistema numérico también puede tener eh, una serie de elementos, y en este caso el más conocido para nosotros pues es el sistema numérico decimal, o un sistema que se conoce como una base 10. En este caso, la base 10 me indica la cantidad de elementos que debemos tener dentro de ese sistema, ¿sí? ¿Qué pasa con este sistema decimal? Pues que tiene 10 elementos porque es la base del sistema, y esos 10 elementos que tenemos, pues empezamos a contar desde el primer elemento que puede escribirse dentro de un sistema, que es el 0, y terminamos en un elemento que por lo general está una posición antes de la base. Y digo una posición antes de la base porque si usted coge la base, ¿sí? Y le resta 1 o le resta una posición, pues le da el último elemento posible dentro de esa base. Entonces, no se les olvide que eso es básicamente lo que tiene cada sistema numérico. En base 10, pues tiene 10 elementos, pero no se les olvide contar siempre el 0 como elemento propio del sistema numérico. ¿Listos? Para que lo tengan presente. También utilizamos otros sistemas numéricos. En este caso, el de base 2, el sistema numérico de base 2, eh, se conoce también como binario, y es un sistema utilizado por las máquinas para enviar información y, por supuesto, como si funcionamos de forma digital, esas señales digitales pues tienen dos representaciones o dos símbolos bastante sencillos de utilizar. En algún momento pues se darán cuenta que una de las explicaciones a estos sistemas binarios es la lógica matemática, y la lógica matemática también es utilizada en sistemas. La lógica matemática se basa en dos elementos, ¿sí? Eh, Muy sencillos, que es el sistema binario. En algo así como asimilarlo a algo de presencia y ausencia, ¿sí? Son dos estados básicamente que se están representando acá. Digamos que el 0 es una presencia y una ausencia, perdón, y el 1 termina siendo una presencia. Entonces, lo pueden también relacionar con estados lógicos, ¿sí? Y eso es uno de los componentes que es bastante útil dentro de los sistemas, ¿sí? Inclusive para los desarrolladores, inclusive para las personas que manejan telecomunicaciones, para los que manejan señales, para los que manejan otros sistemas pues que dependen de ese sistema binario. Para los que manejan redes es supremamente importante conocer el sistema binario, ¿sí? Entre otras cosas. Ese sistema pues tiene dos elementos en este caso. Eh, Cuando este elemento se vuelve muy grande, ¿sí? Porque esto pues nos va a obligar a representar pues un sistema de elementos con ceros y unos, y eso va a hacer que en algún momento la extensión de lo que representemos es muy grande. Pues hacemos unos reemplazos y hacemos unas conversiones a otros sistemas un poco más, digamos, cortos de escribir. Y en este caso, pues es muy común utilizar otros dos sistemas en sistemas numéricos, que es el octal y que es el hexadecimal. El octal, recuerden que llega del 0 al 7, 0 al 7, y el hexadecimal, que su base es 16, pues llega del 0 al 15. En este caso, para no confundir con el 1 o el 5, o la combinación del 1 y el 3, por ejemplo, o la combinación del 1 y el 2, o la combinación del 1 y el 0 inclusive,
este numerito que está aquí con el 0 y el 3, con el 0 y el 4, ¿sí? Estas combinaciones empiezan a tener pues una variación, ¿sí? Y para no confundir esos dos elementos, pues lo que se utiliza son letras. Entonces, la A está representando el 10, este sería el número 10, ¿sí? La B pues el 11, la C es el 12, la D es el número 13, la E es el 14 y la F es el 15. Entonces, esta es la cantidad de números o la cantidad de símbolos que se representan en un sistema hexadecimal, del 0 al 15. En total, si usted cuenta inclusive el 0, pues son 16 elementos. Y eso es lo que tiene la base hexadecimal. Todos estos sistemas numéricos en algún momento lo van a ver representados en sistemas. No solo el decimal que nos enseñaron, pues que es bastante sencillo, sino vamos a ver los otros sistemas también representados. Voy a entrar un momento aquí a una parte de mi computador y en esta parte de mi computador voy a generar un comando y ese comando de redes me va a mostrar una serie de datos. En este caso, esto que está aquí, que ustedes están viendo, tomemos solo esta parte de acá. Esto que está viendo ustedes es un sistema hexadecimal. ¿Sí? Esto que aparece ahí, que dice una F, que dice una E, que hay un 8 y un 0, eso es una representación en hexadecimal. ¿Bien? Y todo el número que aparece ahí es una representación en hexadecimal. ¿Bien? Si ustedes se dan cuenta, todo esto está escrito en hexadecimal. ¿Bien? Esto sí, por supuesto, está escrito en decimal, ¿sí? Pero viene de un sistema que es el binario. Realmente esto se trabaja en binario, ¿sí? Y pues ahora también se requieren conocimientos en hexadecimal. ¿Para qué? Para trabajar con algo que se llaman redes y para entender pues esta representación que estamos viendo acá. Por eso les decía que es bastante importante tener en cuenta que los sistemas numéricos pues no es la primera vez que los van a ver empleados, ¿sí? Los van a ver mucho más adelante también empleados y los van a tener que hacer, van a tener que hacer unas operaciones de conversión y van a tener que hacer unas operaciones para saber, pues representar todos estos hexadecimales y saber qué es lo que me están diciendo acá en hexadecimal o a qué se refieren las partes del hexadecimal. Bien, entonces aquí es una de las partes donde uno ve o donde uno observa eh, donde se representan pues esos números o esas variaciones de sistemas numéricos. Por aquí estoy buscando un dato. Ya les digo por acá dónde está. No lo veo. Ya lo veo por aquí, listo. Por aquí. Esto también que está representado ahí es un sistema hexadecimal. Un poquito escrito, un poquito diferente, pero eh, miren que es una combinación de letras y números. Entonces, en este caso, pues están como separados en dos dígitos. La B, el 0, la F, la C, el 3, el 6, el 3, el 2, el 6, el 8 y la E. Esto, para los que alcanzan a leer aquí, esto se llama una dirección física y esto se refiere al dispositivo de red que tengo en este momento. Es una asignación, es un número que se le está dando al dispositivo de red, ¿bien? Para identificarlo frente a los demás. Para otros, pues tendrá otra representación diferente. ¿Bien? Entonces, este numerito que está aquí, pues está en hexadecimal. Para otros que ya van conociendo, pues se darán cuenta que todo este número inicial, cuando les toque verlo, pues tiene que ver con el fabricante. ¿Sí? Esta es la referencia del fabricante. Y con ese numerito, pues se puede encontrar quién es el fabricante del dispositivo. Bien. Y esto pues tiene que ver también con todo lo que estamos haciendo. El sistema numérico pues está implícito en muchas de las cosas que tenemos nosotros que ver en tecnología. Entonces todo esto es tecnología, todo esto es representaciones de sistemas numéricos y en algún momento pues se van a tener que cruzar con ellos. ¿Bien? Lo importante es empezar a entenderlos, cómo funcionan. Y en este caso pues por lo menos los elementos que son bastante importantes tenerlos en cuenta. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Preguntas? Ingeniero, en Bueno, el hexadecimal están los números del 0 al 15 o a la F. Al sí, decir señor. uno, digamos, querer poner el número 25 en hexadecimal, se puede hacer la suma entre, no sé,
la F y el 7, el 8. Sí es algo así parecido, pero pues digamos que nosotros estamos pensando en decimal, entonces lo vemos como una suma de números decimales. En este caso ya cambia, ¿sí? Cuando se hagan operaciones con esto, toca tener en cuenta las 15 posiciones. Y las 15 posiciones, pues combinadas, sí me van a dar el número que usted quiere, ¿sí? Para eso, pues se puede también hacer algo que se llama una conversión. Entonces usted lo puede pensar, por ejemplo, en decimal, ¿sí? Y usted está necesitando, por ejemplo, el 25 en decimal. Y al hacer la conversión lo podría pasar a hexadecimal, ¿sí? Pero pues eso son operaciones también que se pueden realizar de conversiones. ¿Listo? Y se van a dar cuenta pues que eso también es bastante interesante pues hacer ese tipo de conversiones. Bien. Si quieren, si alcanzamos, hacemos alguna conversión de ese tipo. ¿Listo? Ingeniero, Cuénteme. una cosa, entonces nosotros vamos a estar trabajando números hexadecimales con mayor frecuencia, si vamos a manejar parte de datos. Por ejemplo, en redes sí, sí se van a dar cuenta que aparecen los hexadecimales en algo que se llama una dirección IP versión 6. Esa dirección se maneja en un formato hexadecimal y ustedes se van a dar cuenta que eso es, digamos, un avance que se tuvo en tecnología hace unos años y que es muy común encontrarse en la parte de redes. Por ejemplo, eh, esto que está aquí que les mostraba este numerito en hexadecimal, eh, para identificarlo, eh, pues ahí ya sabemos que tenemos un grupo de 6, tenemos hexadecimal, pero esto es más de la parte física, ¿sí? Se llama una dirección física y esto pues corresponde al hardware de la máquina. Pero pues para identificarlo pues tiene una representación hexadecimal, ¿sí? Entonces ahí es donde toca empezar a reconocer dónde está el hexadecimal, eh, o dónde está el decimal, o dónde está el binario, ¿sí? Y qué podríamos hacer con ese tipo de sistemas numéricos. Y sí, efectivamente usted puede trabajar en binarios, hexadecimales, decimales, que es lo más común. Hay ciertas ocasiones que se ven octales, pero bueno, esa es una de las cosas que toca mirar. No es común ver el octal, pero sí se puede también representar las cosas en octal. ¿Listos? Entonces sí se puede trabajar en eso, sí, señores. Y lo van a encontrar pues en algún momento. ¿Sí? Una de las cosas que hay que entender de todos los sistemas numéricos que acabamos de ver, decimal, binario, octal, hexadecimal, no importa cuál, es que los sistemas numéricos que nosotros trabajamos son un sistema que se llaman posicionales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con un sistema numérico posicional? ¿Sí? Tengo la representación, en este caso es base 10, ¿sí? Es un sistema en base 10, y ese sistema en base 10 empieza, ¿sí? Él empieza a hacer el conteo con sus números que ya sabemos cuáles son, que empiezan desde el 0, ¿sí? Y empieza a avanzar. Cuando ya terminemos con los 9 dígitos de representación, mire que tenemos hasta el 9 para representar, ¿sí? No es que se haya acabado el sistema, no es que yo no pueda contar más cosas, ¿sí? Simplemente voy a empezar a utilizar una posición adicional. Entonces, aquí tenemos una posición, ¿sí? Donde terminan esta serie del 0 al 9 y la siguiente serie va a tomar una posición hacia la izquierda. Entonces, todos los sistemas numéricos se comportan de la misma manera, ¿sí? Van a aumentar hacia la izquierda, digámoslo así. La siguiente posición, entonces, por ejemplo, como está aquí el 10, la siguiente posición al 9 sería volver a empezar 0 en la primera posición, ¿sí? Y seguir con el dígito adicional, que sería el 1. Digamos que todo esto es 0, 0, ¿sí? En la segunda posición todo esto es acompañado de 0. Recuerden que los ceros a la izquierda pues no tienen un efecto sobre el número de la derecha. Entonces esos ceros a la izquierda pues no existen, pero seguirían en la segunda posición. Cuando yo agoto todos los ceros, pues sigo con el 1, ¿sí? Cuando yo agosto todas mis posiciones del 0 al 9, vuelvo a empezar otra vez en el 0 y así conformamos el número 10. Con una posición a la izquierda y volviendo a comenzar a utilizar los símbolos. Llegamos hasta el 99, por ejemplo. Vamos a llegar hasta el 99. El conteo de la primera posición, esta es la primera posición, va a retomarse otra vez en 0, ¿sí? El conteo de la segunda posición ya llegó hasta el 9, entonces él va a retomar otra vez al 0.
Y si yo quiero tomar una posición adicional porque quiero contar más allá del 99, quiero contar el siguiente número, pues empiezo en el 1. Y ahí ya tenemos el 100. ¿Sí? Entonces, recuerden que todo va avanzando hacia la izquierda. ¿Sí? Y por eso se llaman sistemas posicionales. ¿Bien? Lo mismo pasa, por ejemplo, con un sistema numérico como el binario. El sistema binario tiene la representación, la voy a colocar por aquí a un ladito. Tiene una representación muy sencilla que es el 0 y el 1. ¿Listo? Cuando usted empieza a representar los sistemas, pues empieza con el número, digámoslo así, más bajito que usted conoce, que es el 0. ¿Sí? La siguiente representación es el 1. ¿Cuál sería la siguiente? La siguiente sería volver a empezar en el 0, pero tomar una posición adicional. ¿Listo? En este caso eso no es el 10, es el 1, 0, porque estamos en un sistema binario. ¿Listo? En este caso si es binario, esto sería el 1, 0. ¿Listo? Dos posiciones distintas y sería el 1, 0. Bien, ¿cuál seguiría después de este número? Si empezamos en el 0 y seguimos con el 1, ¿sí? Aquí empezamos en el 0, debemos seguir con la siguiente posición, el 1. ¿Sí? Y en este caso, pues acompañado con el mismo 1. Bien, y esa es la variación que tiene un sistema posicional. Bien, si iniciamos en este sistema binario 0, 0, ¿cuál se imaginan que es la representación en decimal para ese 0, 0? ¿Cuáles creerían que sería el primer número que podemos representar en un sistema decimal? El 0. El 0. 0. ¿Sí? 0,0, Esa es la ¿no? misma representación. ¿Listos? 0,0, ¿no? Bueno, sin hablar solo con números enteros, en este caso. ¿Listo? Sin el coma 0. En este caso 0. Esto sería una representación en binario y en decimal. Si hacemos una secuencia, mi lógica me dice que este debería ser el siguiente. Y en decimal, ¿cuál sería el siguiente al 0? El 1, ¿no? ¿El 1? El 1. Sí, tienen toda la razón. Y este que está aquí, este 0, 1 en binario, pues es la misma representación del 1. Bien. Si yo hago la secuencia, ahora sí vamos con este tercero. Esta secuencia que es el 1, 0, ¿cuál sería en decimal? El 2. El 2, muy bien. ¿Listo? Y esta secuencia que viene acá, la que sigue, sería el 3. ¿El ¿Listo? 3? El 3, Sí. muy bien. Perfecto. Entonces mire que aquí ya estamos haciendo, sin saber, pues una secuencia, y esa secuencia pues nos está haciendo una representación entre el binario, ¿sí? Y la podemos asimilar a un decimal. ¿Listos? En este caso, esa es una conversión bastante sencilla que se puede hallar por lógica. Entonces no se les olvide, empezamos en el 0, empezamos en el 0 y avanzamos al 1 en el sistema binario. Después volvemos otra vez al 0, pero a la izquierda tomamos una posición. Avanzamos al 1, todavía seguimos con el dígito de la izquierda y aquí ya no podemos hacer nada más. ¿Cuál sería la lógica? Seguir con 0. ¿Sí? ¿Listo? Esa sería la lógica. Seguir con un 0. Después con un 1, después con un 0, después con un 1, etcétera, etcétera. Y si usted se da cuenta, miren que toda la primera columna se mueve igual. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Así se mueve la primera columna. Bien, para que se acuerden de esa primera columna. ¿Y qué podemos observar en la segunda? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve esa segunda columna? Por dobles, Doble por 0, dobles. doble 1. Doble 0, Eso. doble. Sí, señores. Entonces, 0, 0, 1, 1. ¿Listo? Así se movería la segunda columna. Claro, aquí no hemos terminado porque tenemos que utilizar la siguiente posición. Pero supongamos que hay una tercera posición que tiene ceros. ¿Listo? La posición tiene ceros.
Y nos movimos primero con ya un cerito, después 2 ceritos, ahora 4 ceritos. ¿Qué debería seguir acá? 4 unos. 1, 2, 3, 4. Y acabamos de hacer la siguiente combinación, ¿sí? O los siguientes 4 números. Bien. Después del 3, ¿cuál sigue? El 4. Y esta es la representación del 4. ¿Listo? Después el 5. Después el 6. Y este sería el 7. ¿Listo? Mire que estamos haciendo conversiones en binario simplemente con ver cómo se comporta el binario. O cómo se convierte, cómo se comporta un sistema posicional. ¿Listo? Ingeniero, o sea que en el código binario, al moverse a la izquierda, se multiplica la cantidad de números. Por ejemplo, el 0 se multiplicó. Después volvió a 4, o sea que después del 4 ya serían 8 ceros, 8 unos. Digamos, si se aumentó la cantidad, si lo hacemos, pues ver como esa cantidad de ceros que está cambiando, sí. En el siguiente sería, pues, por supuesto, siguiente posición, aquí habrían 8 ceros. Entonces esto sería 8 ceros. Recuerden que los ceros adelante no me afecta, o sea que no me está afectando todos estos números. Y los siguientes serían 8 unos. Y bueno, aquí se comporta otra vez lo mismo, ¿no? 0, 1, 0, 1, aquí 0, 0, 1, 1, aquí 4 ceros, 4 unos. Pero eso es una forma de verlo con unos y ceros. Sin embargo, pues hay una forma realmente que es la que se debe hacer. Pero para que vean que es un sistema posicional y cómo se comporta, ¿sí? Él tiene una serie de variaciones y casi siempre pues hay una lógica en el comportamiento de esas variaciones. ¿Listo? Hacer la conversión ya es otra cosa un poquito diferente. Pero aquí ya se dan cuenta que efectivamente es un sistema posicional. Y así funcionan todos los sistemas posicionales. ¿Bien? Inclusive el decimal, que a veces uno dice, no, el decimal es distinto a todos, pero no, eso es un sistema posicional. El hexadecimal que tiene letras, también es un sistema que se puede modificar con posiciones, ¿listo? Y aumenta siempre a la izquierda, ¿listos? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? En el caso de que sea, ¿cuál era? En la que empezaba con no, ¿cómo Octal. era? Esa. Octal es un sistema posicional también. Eh, Pues la verdad no es que entienda mucho eso de decimales, pero bueno, ahí uno va aprendiendo un poco a poco. No es que entienda mucho la matemática, pero ahí más o menos se va adquiriendo experiencia, conocimiento en esa área. bueno, bien, sistema octal, ¿listo? El sistema octal, recuerden que se representa con 8 dígitos y aquí están los 8 dígitos, ¿sí? Del 0 al 7. Esos son los dígitos que tenemos del sistema octal. Si yo voy a empezar o voy a mostrar el siguiente número, pues lo lógico es que empiece a utilizar el 0 acá, ¿sí? Y aumente una posición hacia la izquierda. ¿Listo? Recuerden que aquí es como si yo tuviera ceros, para no afectar los números que están ahí. Entonces, ¿Se maneja igual? ¿O el siguiente número pues sería ese 10. O bueno, 1, 0. ¿Listo? Es un sistema que avanza también. Es un sistema que tiene que aumentar de posición hacia la izquierda. Entonces, volvimos a empezar de ceros, ¿sí? Pero hacemos la siguiente combinación, que en este caso sería el 1. ¿Listo? Ahí no existe el 8. Ojo con eso porque en el sistema octal no existe el 8. Si a usted le dicen que el sistema octal tiene, no sé, este número, ¿sí? Esto ya no es un sistema octal, ¿sí? Simplemente por mirar este valor, ya sabemos que eso no es un sistema octal. O le están colocando una pequeña trampa para ver si te cae. ¿Listo? Pero eso ya no es un sistema octal. Ahí sí ya la representación es muy diferente. Bien, para que lo tengan presente. Pero sí se mueve igual. ¿Listo? Cuando se acaben las opciones acá, pues se cambian a la siguiente posición. Eso siempre pasa con todas las posiciones. En el caso de un sistema hexadecimal, bueno, no los voy a escribir todos, pero empieza a aumentar 0, 1, 2, 3, lo que sea, ¿sí? Por aquí está la E,
la F, ¿sí? Y ahí termina. ¿Listo? Ahí termina en EF. ¿Cómo vuelve a empezar? 0. ¿Sí? Y empieza a aumentar una posición. ¿Listo? Entonces aquí ya no tenemos una sola posición, sino tenemos dos posiciones. Aumentó hacia la izquierda. ¿Listo? Vuelve y juega el mismo sistema posicional. ¿Listo? Todos los sistemas posicionales funcionan de esa forma. Aumentan hacia la izquierda. ¿Listos? Bueno. Hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Qué nos contaron a nosotros? Sistemas decenas, centenas y miles. Lo que no nos dijeron era que estaba aumentando hacia la izquierda, ¿sí? Porque es un sistema posicional. Entonces, no nos contaron era para dónde era que avanzaba realmente los números o las posiciones en un sistema numérico de este tipo. Y eso es pues un sistema numérico que nosotros utilizamos, aunque no sabemos cómo se comportaba ese aumento. ¿Listo? Bueno, entonces, por eso es que son sistemas posicionales. Bastante interesante es tener en cuenta eso porque eso les ayuda pues a entender cómo son las conversiones después, cuando se puedan ver conversiones. ¿Listos? Necesitamos es algo que es la potenciación. Adicionalmente, como para que se acuerden. ¿Sí? Vamos a ver si por aquí yo tengo algo de potenciación. No tengo nada escrito de potenciación por acá. No. Bueno, bien. Les contaba entonces que aquí en los sistemas numéricos hay reglas. ¿Listo? Hay reglas que se utilizan en los sistemas numéricos, hay reglas que se utilizan en muchos de los elementos para hacer operaciones. Y en este caso, pues una de las tantas cosas que podemos hacer se llama la potenciación. ¿Sí? Para los que se acuerdan, por allá hay una de las tantas cosas que podemos hacer, se llama potenciación. ¿Listo? Bastante interesante también esa potenciación. ¿Ven? La voy a hacer por aquí abajito. Les voy a contar, pues, qué hace la potenciación como una de las reglas de cualquier sistema numérico. En el caso de la potenciación, ¿sí? Tiene dos elementos pues bastante sencillos, esa potenciación. ¿Sí? Y la potenciación me indica una operación entre esos dos elementos. ¿Listo? Hay una relación en esos dos elementos. En este caso, la potenciación tiene un elemento que se llama la base. ¿Sí? Y tiene otro elemento que se llama el exponente. ¿Listo? Entonces la potenciación tiene esos dos elementos. Y hay una regla muy sencilla que nos habla de cuál es la relación entre esos dos. ¿Cuál es la operación que se debe realizar? Entonces, básicamente nos dice que coja la base, ¿sí? La base que está aquí, y la multiplique. Ahí sí utilizamos una operación de multiplicar. ¿Listo? Tantas veces como me indique el exponente. ¿Listo? O con eso porque el exponente me dice la cantidad de veces que la debo multiplicar por sí mismo. Ahora sí, me explico. Base, vamos a suponer un número cualquiera como base. Vamos a suponer, por ejemplo, que es el número 2, ¿sí? Y el exponente, en este caso, es el número 2. ¿Qué me indica esta operación? Que debo hacer una multiplicación. ¿De quién? De la base. En este caso, del 2. Del 2 grande. ¿Listo? Y lo debo multiplicar por sí mismo. ¿Cuántas veces? La cantidad que me diga el exponente. Entonces, el exponente me está diciendo, oiga, multiplíquelo 2 veces. Y aquí está la primera vez y aquí está la segunda vez. Entonces, efectivamente, cuando yo hago esto, no estoy multiplicando 2 por 2. Ojo con eso, porque no estoy multiplicando 2 por 2, ¿sí? No estoy multiplicando 2 por 2. Lo que estoy haciendo es multiplicando la base tantas veces me diga el exponente. Entonces, en este caso me dijo 2 veces, ¿sí? 1 y 2. ¿Sí? Eso es lo que hace una potenciación o una operación de potenciación. ¿Listos? Eso es una regla para hacer operaciones en este caso. Y lo estamos haciendo con una base pues bastante sencilla. Voy a hacer otra. Por ejemplo, la misma base, base 2, pero en este caso el exponente es el 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está indicando en esta operación? En este caso, base 2 por
otra vez la base por otra vez la base. ¿Listo? En este caso me está diciendo, oiga, multiplíquelo, la base multiplíquela 3 veces por sí misma. 1, 2, 3. ¿Listo? Eso es lo que me explica el exponente o lo que me dice que debo hacer el exponente. ¿Listos? No vayan a hacer una multiplicación directa. Ojo con esto, no vayan a hacer una multiplicación directa. Hay personas que llegan y dicen 2 a la 3 y multiplican de una vez 2 por 3, 6. ¿Sí? Esto 6 no da, 6 no da. ¿Listo? 8. Claro, esto sí da 8, como dice su compañero. Entonces 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces esto me da 8. ¿Listo? Así como esto me da 4, eso sí me da. ¿Listos? Tengan en cuenta esas operacioncitas porque son bastante importantes para los sistemas numéricos. También, ¿listo? Tener en cuenta pues que esa es una forma de operar. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones de esa potenciación? Es una operación, ¿sí? La potenciación es básicamente una operación. ¿Qué me dice? Ah, bueno, coja la base y multiplíquelo tantas veces como dice el exponente. ¿Sí? Multiplique esa misma base tantas veces como dice el exponente. Esa es la operación básica que me dice en potenciación. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Cuénteme. Hola, no le entendí, fue bien lo de las decimales, lo de pues potenciación, sí, porque eso se veía en el colegio, pero lo de las decimales, eso de que por qué le colocan uno para después colocarle 1,0 y después otro 1. Esa parte es como que no la entendía mucho. Pues yo que sepa por decimales, un ejemplo, era cuando se hacía en el colegio era 0,16, un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía multiplicarlo por 0, tanto. Entonces se multiplicaba, se dejaba el mismo 0 y se le dejaba, por ejemplo, si era por 10, un ejemplo más 16, entonces era 0,16 más 16, 32, 0,32. Yo que sepa, así lo hacían y así me explicaban, así me enseñaban a mí cuando yo estuve en el colegio. No sé si estaré como me lo explican, pero El eso problema es es la palabra, el Cristian. 1,01. La palabra. Sí. El problema es la palabra. Usted está confundiendo los números decimales con el sistema numérico decimal. ¿Listo? Es distinto. Una cosa es el sistema numérico y otra cosa son los números decimales. ¿Listo? Ojo que son dos cosas distintas. Y estamos viendo es el sistema numérico decimal. Bien, ojo con eso. No piense ahorita en comas porque comas no estamos utilizando. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la relación. ¿Johan iba a preguntar algo? Sí, iba a preguntar, bueno, ¿cómo uno hace, digamos, bueno, ya era, digamos, en el sistema, cómo uno hace para diferenciar, digamos, cuando es decimal, binario y hexadecimal? Si en el caso de que fueran solo números. Bueno, digamos que en el caso de que en lo que vayamos a representarlo, ¿sí? Ya teniendo en caso este caso de potenciación, una de las cosas que podemos tener en cuenta es que los sistemas numéricos tienen una base, ¿sí? Y es algo que estábamos hablando en potenciación. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Un sistema numérico en base decimal, ¿sí? O en base 10, todos sus números van a ser con el 10 como base, ¿sí? Todos sus números se pueden representar con una base 10. ¿Listo? Y un exponente, no importa el que sea. Para los sistemas binarios se utiliza el 2 y el exponente. ¿Ven? Ya sé, Esas son dos cosas. Para el sistema octal, la base siempre va a ser un 8, ¿m? No importa el exponente. Y para el sistema 10 hexadecimal va a ser el 16, no importa el exponente. Pero ahora usted me dice cómo diferenciarlos. ¿Listo? Sabiendo que estas son las bases, podemos hacer una cosa. Podemos o trabajar siempre con la misma base y todos los ejercicios que vamos a hacer, pues siempre a trabajarlos con una sola base. Y sabemos que de por sí todos son de la misma base. O si necesitamos trabajar, digamos, en un espacio reducido y diferenciar estos elementos,
hay una forma de escritura que se puede hacer y es la siguiente. Por ejemplo, tengo este número de 2 cifras, ¿sí? Número de 2 cifras, número de 2 cifras, un número de 2 cifras, pero para diferenciar los 4 le puedo utilizar o le puedo colocar la base. Entonces, la base se puede colocar pequeña a un lado. Y esa es una forma de escritura para diferenciar esos mismos dos números en bases diferentes. ¿Listo? Entonces, así usted los puede diferenciar si está utilizando los sistemas numéricos en la misma hoja. ¿Bien? Entonces, el primero es el 10, pero es en base 10. El otro es el 1, 0 en base binaria o en sistema binario. El otro es el 1, 0 en octal y el otro es el 1, 0 en hexadecimal. ¿Listos? Si lo quieren diferenciar porque lo están trabajando de pronto muy cerca o en la misma hoja, ¿sí? Y están moviéndose entre distintos sistemas al mismo tiempo. Claro, hay otras características que como se dieron cuenta en el sistema hexadecimal, pues ya tiene letras, es el único que tiene letras, ¿sí? De la A a la F. Entonces ya por ese simplemente hecho de tener una letra de la A a la F, y ojo porque es hasta la F, pues yo ya sé que eso es un sistema hexadecimal, ¿sí? Esa sería como otra de las diferencias que yo podría ver rápidamente, ¿sí? Que si tiene una letra, pues yo ya sé que efectivamente eso es un sistema hexadecimal. ¿Listo? De la A a la F, no les va a olvidar que solo tenemos hasta la F, ¿sí? Eso sí es el máximo que podemos hacer con letras. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? Nunca, no, ingeniero, nunca se va a extender después de la F. Nunca va a pasar. No, de ahí no pasa porque ese es el 15. Y el 15 pues es el máximo número que podemos representar en hexadecimal. Si usted ve que eso representa, si hay otra letra por allá, pues yo no creería que fuera un sistema hexadecimal. De pronto una representación en un sistema, no sé, en base 17 o en base 18 o en base 19. ¿Listo? Pero esos como no se utilizan, o sea, no significa que no existan. Lo que pasa es que no se utilizan o no es común utilizarlos. Por ejemplo, algo que sí era común utilizar anteriormente, y estamos hablando de anteriormente cuando aquí solo había indígenas, era que en México ellos tenían un sistema en base 5, ¿sí? Entonces ellos tenían su sistema numérico y ellos contaban en sistema numérico en base 5, ¿sí? Esa era la forma de contar de ellos. A nosotros nos enseñaron en base 10, ellos por su propia cuenta se inventaron un sistema en base 5, ¿sí? Pero pues eso ya dejó de utilizarse hace muchos años y prevaleció pues el sistema en base 10, ¿sí? El sistema decimal, pero no significa que no exista otro sistema numérico. Básicamente por todos los números pues, puede existir un sistema numérico. Que se utilice es otra cosa. Pero en este caso pues por eso solo le contamos estos 4 que son digamos que los más utilizados. ¿Listos? Bueno, esto es de historia, pero esos señores utilizaban, por allá esos aztecas utilizaban sistema en base 5, ¿sí? Y ellos contaban en función de 5, porque eso era lo que tenían en la mano y me imagino que por eso fue que se lo inventaron, que tenían 5 dedos y pues ellos pensaron que ese era el sistema más fácil de contar, 5 dedos, ¿sí? Nosotros pensamos que eran las 2 manos, entonces 10, bueno, eso sí ya depende del uso y cómo se lo inventaron y cómo se puede crear. Pero eso no hay muchos sistemas numéricos realmente. Lo que utilizamos, pues, estos 4 básicos. Bien. Bueno, hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones. Voy a escribir por aquí a un ladito. Bien. Teniendo en cuenta entonces que un sistema en base 10, ¿sí? Que es el sistema que nosotros conocemos, tiene la base, ¿sí? 10 y un exponente cualquiera. También hay que acordarse de algo que pasa con los exponentes, ¿sí? Y con la potenciación. Es una regla que nos enseñaron, que ahorita no vamos a demostrar, pero sí que nos enseñaron con esas potencias. Y es que yo puedo empezar a aumentar hacia la izquierda, sistema posicional, ¿sí? Y los exponentes, o el primer exponente que yo puedo utilizar como número, pues es el 0. El siguiente, por supuesto, es el 1. El siguiente es el 2. El siguiente es el 3. El siguiente es el 4. ¿Listo? Y así sucesivamente cada vez que yo aumente. Pero esto, señor,
que está aquí como exponente y este señor como exponente, tienen una regla bastante sencilla que uno por lo general se aprende. Alguna vez a uno le enseñan a demostrarla, pero uno por lo general se lo aprende. Cuando hay un número, no importa la base, cuando su exponente es el 0, este número siempre es igual a algo. ¿Listo? No importa la base. Y cuando un número o una base se le coloca un exponente 1, ¿no? Siempre da algo. ¿Listo? Y esos dos son los primeros que hay que tener en cuenta. En este caso, no sé si alguien se acuerda cuál sería la regla para ese 0 o para ese exponente en 0. ¿Qué pasa cuando un número, una base cualquiera se eleva a un 0 o se eleva a un 0? ¿Queda igualmente en 0? Queda en 0, no, señor. Creo que da 1. Da 1. ¿Quién habló de últimos? ¿Quién habló de últimos? Natalia, ¿quedan 10? No, casi, pero no. Estamos hablando del de arriba. Otro que por allá mencionó. Quedan unos, Quedan como uno, dijo. sí, señor. Queda en la unidad. ¿Listo? Entonces, cualquier número que usted le vea al 0, no importa la base, siempre va a quedar en 1. ¿Listo? Esa es una regla que uno se aprende por allá. Y cuando uno eleva 1, ¿sí? Cuando uno tiene un exponente 1, No de la base, ¿no? siempre me da la misma base. ¿Listo? En este caso 10. Pero siempre me va a dar la misma base. ¿Listo? Esas dos reglitas no se les vaya a olvidar tenerlas en cuenta porque a veces nosotros otra vez volvemos con nuestra maña de multiplicar 10 por 0 y entonces esto nos da 0 y esto está mal. O cogemos 10 por 1 y decimos que por eso es que nos da 10. No, realmente es que nos dio fue la base. ¿Listo? Esta es la base. Bien. Bueno. Ahora teniendo en cuenta eso, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, que realmente cuando hacemos la operación de la potencia, aquí hay una potencia, esto es una potencia, ¿sí? Cuando resolvemos esa potencia, pues esto nos da un 1, esto nos da un 10, que es la base, ¿sí? ¿Cuánto nos daría este? 10 a la 2. 100, muy bien. 10 por 10, 100. 10 a la 3. Pues daría 100. Sí, señor. 10 a la 3, ¿cuánto da? 1000. 10 por 10 es por 10, 100. ¿Y por 10? Por 10 pues deduzco que debe dar 1000. 1000, muy bien. Y Y así si es por 10 sucesivamente. más, pues 10.000. Y así 100.000 y así. Bueno, listo. Bien, Eso entonces sí ahí ya entendí, la otra sí casi no. Sí. están haciendo las operaciones bien. ¿Listo? Bueno. Entonces, miren que vamos aumentando en posiciones. Voy a colocar aquí otro color. Esta es la posición número 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4 y esta es la 5. ¿Bien? Bueno, no creo que hagamos la 5, pero así va aumentando. Bien. Cada vez que aumentemos la 6, por ejemplo, pues aquí tendríamos una base 10 y tendríamos el 5. ¿Bien? Y así vamos aumentando en los sistemas posicionales. En este caso estamos trabajando con un sistema en base 10. Pero ahora usted quiere saber, voy a utilizar el naranja, voy a saber cuánto me representa el 35. ¿Listo? Miren que estoy colocando el 5 en una posición y el 3 lo estoy colocando en otra posición. ¿Sí? ¿A cuánto me representa? ¿Cuántas unidades estoy contando con este símbolo que es el 3 y el 5? O el 35, como lo llamamos nosotros. Pues sencillo. ¿Sí? Usted simplemente hace una multiplicación. Multiplica este numerito que usted ya sabe que da 10 a la 0 y lo multiplica por el de abajo. ¿Sí? Esto me da 5 unidades. ¿Listo? Usted ya sabe que eso me da 5 unidades, esa multiplicación. Y lo mismo hace acá. Aquí me da 30 unidades. Ahora, ¿cuánto suman estas dos unidades? Estos dos numeritos o estas unidades de la primera columna y estas unidades de la segunda columna. En total, 35 unidades.
¿Listo? Parece mucha vuelta para saber que el 35 pues son 35 unidades, pero es porque estamos trabajando con el sistema decimal. Pero así se comprueba un sistema numérico cualquiera, ¿sí? No importa el sistema que vayamos a hacer, el sistema que vayamos a hacer pues se puede comprobar de esta forma, ¿sí? Por posiciones. En este caso tengan en cuenta cómo escribí el 35. Escribí el 5 en la posición de la derecha y escribí el 3 en la posición 2, que sería la posición de la izquierda, ¿listo? Solo que le acabo de comprobar a todos ustedes pues que efectivamente esos son 35 unidades en total. 30 de la segunda columna y 5 de la primera columna. En total pues son 35 unidades. ¿Sí? Y así pasa con cualquier otro número, ¿sí? No importa que yo lo coloque adelante, por ejemplo aquí voy a colocar el 2. ¿Sí? Eso significa que yo debería, aquí coloqué un 0 de más. Listo. Eso significa que yo debería multiplicar aquí este 100 por este 2 y me da 200 unidades. ¿Listo? 200 unidades más 30 unidades, 230, más 5 unidades, 235. ¿Sí? Y ya tengo pues efectivamente que estoy haciendo un conteo, ¿sí? En un sistema decimal que nosotros conocemos. Solo que a nosotros no nos dicen que el sistema pues funciona de esta forma, ¿sí? No nos dicen que uno debería comprobar. Simplemente nos dicen, bueno, cuente después de que llegue del 9, pase al 10, después de que llegue al 99, pase al 100, después del 999, pase al 1000, bueno, y así sucesivamente. ¿Sí? O nos enseñan que estas son las unidades, estas son las decenas, estas son las centenas, estos son los miles, etc. ¿Listo? Esa es como la forma en que nos cuentan, pero no nos dice pues que esta es la forma de representación y la forma de verificar. ¿Listos? Esa es la forma. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Hasta ahí preguntas? Yo tengo una dudita. En el caso de las letras, ahí también, bueno, ¿cómo se haría? En el caso de También que por fueran posiciones. Sí, señor, también por posiciones y también de la misma forma que lo estoy haciendo acá. Bien, pero pues si está entendido acá, pues paso al otro. Pero una pregunta, en la unidad decimal por posiciones, digamos, en dado caso de que, digamos, uno vaya a multiplicar en la posición 10 elevado a la 4, ¿ahí se multiplicaría a la derecha o a la izquierda o eso no afectaría o qué? El número que usted coloque debajo, si usted coloca, no sé, el 5, ¿sí? En este caso usted va a multiplicar 10.000 por 5 y eso me darían 50.000 unidades, Ah, ya. ¿sí? Cosa que usted va a Entonces, sumar con lo que esté después. Por ejemplo, aquí hay un 0, pues aquí me da 0. 50.000 unidades más 200 más 30 más 5. ¿Sí? ya, o sea, se multiplica por la unidad de abajo y se suma hacia la derecha, ¿sí? Hacia el Y se número que está a suma la con las derecha. otras posiciones que usted tenga. ¿Sí? No importa que sea un 0, pero usted la puede sumar también. ¿Sí? Y así Listo. verificamos pues que son efectivamente esa cantidad de unidades que tenemos. Es el mismo Eh, principio para las otras unidades, ¿listo? Pero si lo entienden hasta ahí, pues ya me salto a la siguiente. Pero, ¿por qué con el 2? No hice nada. No, Esa profe, parte ¿puede la explicar? Porfa, repítenos que Cuento, no. cuento. Yo la verdad me siento muy perdida. A ver, Me siento perdida, es que se me fue el volumen. listo. Puedo Mm, hacer un bien. pedacito. Sistemas en base 10, recuerden que son sistemas numéricos en base 10. ¿Listo? Miren que aquí están nuestras bases. Base 10. ¿Sí? El sistema que es en base 10, recuerden que es el sistema que nosotros utilizamos, el sistema decimal. ¿Sí? Sistema numérico decimal. ¿Listos? Es el que nosotros utilizamos. Siempre. Entonces, miren que las bases de todos estos numeritos, ¿sí?, son 10. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para que esas bases cambien? Pues sencillo, modificamos aquí el exponente. ¿Sí? Y el exponente más bajito que podemos hacer, ¿cuál es? El 0. ¿Listo? Después el 1, después el 2 y vamos aumentando. Cada vez que vayamos aumentando, es como si cambiáramos o aumentáramos la cantidad de posiciones que podemos crear en el sistema numérico. Acuérdense que hacia la izquierda siempre aumenta. ¿Sí? La izquierda siempre aumenta. Todo sistema numérico hacia la izquierda siempre aumenta. ¿Listo? Bueno.
Vamos a saltar un momentico para que lo vean voy a poner aquí un momentico para que vean el mismo principio en binario. ¿Sí? A ver si por ese lado pues no se confunden. ¿Listo? Puede ser que de pronto no lo vean de otra forma aquí. Bien, sistema binario. Mismo principio de posiciones. Por aquí está la posición 1, la posición 2, la posición 3 y 4. ¿Listo? Bueno, voy a anotar por aquí que son las posiciones. Posición 1, 2, 3, 4. Todo aumenta hacia la izquierda. ¿Listos? Bueno. Sistema binario. ¿Qué base tiene? Primero que todo, ¿qué base tiene? Binario. Sistema binario. Base 2, muy bien. Entonces mis bases van a ser siempre 2, porque es un sistema binario, siempre 2. ¿Listo? 2, 2, 2, y lo vamos a hacer hasta aquí nomás. Bien. El exponente, en este caso, más bajito, 0, 1, 2, 3, sucesivamente pues hacia allá. Y no estoy moviendo la hoja, pero digamos que eso aumenta hacia allá. ¿Listos? Bueno, cada posición, en este caso, es diferente. ¿Sí? Si ustedes ven, el exponente es cada vez más grande, eso me indica que las posiciones pues van a ser cada vez más grandes. ¿Listo? La base, el 2. Y en este caso, si yo hago esta operación, voy a colocar aquí en decimal. Esto va a ser en decimal. Esto es lo único que va a ser en decimal. Esto moradito. 2 a la 0 me da 1. 2 a la 1 me da la misma base. 2. 2 a la 2 me da 4. 2 a la 3 me da 8. ¿Listo? Eso es en decimal. Bien. Pero a mí no me dan números decimales. Ojo, porque a mí no me dan números decimales. A mí me dan números en binario. Y voy a poner un número en binario. No importa cuál. Voy a poner aquí, por ejemplo, un 1, un 0, un 0 y un 0. ¿Listo? Ese es un número binario. Aquí lo voy a poner en binario. Ahora, ¿cómo sé cuál es la representación en decimal? Bien, con el mismo principio que teníamos ahorita de hacer una multiplicación sencillita, como hicimos en el anterior. Multiplicamos este por este. Y después sumamos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí no solo es saber qué número binario pues tenemos ahí, sino que lo estamos haciendo una conversión hacia decimal. ¿Sí? Y ahora voy a hacer la multiplicación. 0 por 1 me da 0. Y aquí es 0 por 1. 0 por 2. Aquí es 0. ¿Sí? 4 por 1. ¿Sí? Y 0 por 8. Todos estos resultados al final los termino sumando. ¿Sí? Y esto en total, cuando yo haga la conversión o cuando yo haga la operación, esto me da un número en decimal. ¿Listo? Y ya estoy haciendo la conversión de un binario a un decimal, aprovechando que tenemos esta tablita. ¿Qué número me da en decimal? Cuando yo haga la suma. 0, 4, 0, 0. En decimal. Sería 0, 1, 0, 0. No, 0, 4. Ese es el binario. 4, 4, 4, 4, ¿no? Decimal. 4. 4. 0, 4, 0, 0. Sí, señores. ¿Listo? Bueno. 0 más 0, 4. Entonces, no importa el sistema. No importa el sistema. Aquí lo escribimos en binario en naranja. ¿Sí? A la hora de solucionar ese inconveniente de no saber cuántas unidades representa ese 0, 1, 0, 0 en binario, pues podemos hacer, por ejemplo, una conversión y podemos aplicar la misma multiplicación que estábamos aplicando anteriormente. Multiplique la solución de la potencia, ¿sí?, por el número que está tratando de representar. En este caso el 0, 1, 0, 0. Y después sume.
Pasa es que en el decimal uno como que dice, no, ¿eso para qué? Pero en este caso, con binario, miren que estamos solucionando una vez un binario. Ya sabemos cuál es el binario que corresponde, ¿sí? Si lo queremos saber, pues en el sistema decimal ya sabemos que ese binario es el número 4. ¿Listos? Bueno. O alguno de ustedes se preguntará, pero ¿cómo así? ¿De dónde sacamos el 4? Voy a ir por aquí a una tablita que habíamos hecho anteriormente. Y les voy a mostrar que por lógica ya lo habíamos sacado. Mírenlo ahí, el 100. Bueno, si le colocan un 0 adelante, pues el 0100. Miren que es el número 4. Ya lo habíamos hecho por lógica, solo que ahora lo hicimos pues con una tabla de conversión. ¿Sí? Y esto es una conversión entre sistemas bastante fácil de hacer con una tablita. ¿Bien? Esto se puede hacer con cualquier sistema. Entonces, lo que hicimos aquí anteriormente, ¿sí? Fue tratar de determinar pues este símbolo, perdón, este símbolo que escribimos acá, a cuántas unidades corresponde, ¿sí? Aunque esto es del sistema decimal. Sin embargo, nos estábamos preguntando, oiga, ¿a cuántas unidades corresponden estos números que yo acabo de escribir, ¿sí? En el sistema decimal. Entonces, por eso estábamos haciendo estas conversiones y sumando al final, para saber cuántas unidades corresponden en el sistema decimal. ¿Bien? Eso es lo que hicimos acá. Tener una representación numérica de este número que estábamos escribiendo acá, ¿sí? Y verificando a cuántas unidades corresponde en el sistema que tenemos en la parte superior. En este caso, pues es un sistema decimal. ¿Listos? Eso es lo que estamos haciendo. Y aquí, pues lo hicimos con un sistema binario. ¿Bien? El número que escribimos en binario, estamos mirando a cuántas unidades corresponde en un sistema decimal. Y así hacemos una conversión de números. ¿Listo? En 3 sistemas. ¿Listos? Preguntas hasta ahí. Los que estaban haciendo preguntas ahorita, no me acuerdo quién fue, cuál de las niñas preguntó. Supongo que para el hexagonal, digamos al modo de Hexadecimal. letras, ahí ya cómo se haría. Bueno, ese ya es un poquito más complejo, pero hasta ahí el binario, no sé si ahora sí captaron. No, sí, todavía no. El hexadecimal sería con exponente 16, ¿verdad? 16 a la 1, 16 a la 2, 16 a la 3. Sí, señor. Sí, eso es lo mismo, cambiar el 2 por 16. Y así hacemos las conversiones. Pero, acuérdense que hay letras. ¿Listo? Bueno. Pero, bueno, no sé, ahorita me estaban preguntando pues que no me acuerdo el nombre el que estaba preguntando, una niña que estaba preguntando quién era, si entendió o no entendió. Hacemos otro. Vamos a otro de binarios. A ver si aquí con este lo. O sea, yo estaba preguntando, yo entendí Ay, ese de binarios, pero el de decimales, el de un sistema poquito. decimal, pero es que es el mismo principio, Verónica. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es mirando que es la misma operación, digámoslo así, solo que lo vamos a empezar a cambiar de bases, ¿sí? Para poder representar y saber cuántas unidades me representa pues el numerito que tenemos. No importa el sistema en que tenga. En este caso, este naranja, pues yo quería saber ese 0100 a qué correspondía en decimal. Y pues esta operación que estamos haciendo, ¿sí? O esta tablita me sirve para saber cuántas unidades representa ese símbolo que tengo en binario. En este caso, pues me dio 4. Mira, hicimos la operación y nos dio 4. Bien. Pero vamos a hacer otro para que se den cuenta cómo funciona esa tablita. ¿Listo? Que es un poquito larga, pero pues a veces toca empezar por ahí para que después hagamos operaciones pues más complejas. Bueno, entonces aquí voy a colocar esa tablita, me quedó un poco chueca, pero bueno. Aquí es 2 a la 0. Ustedes saben de que sigue de ahí para allá. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. ¿Por qué aumentamos hacia la izquierda? Porque son sistemas posicionales y así van a aumentar. ¿Listo? Bueno. ¿Cuánto da 2 a la 0? Siempre me da la unidad. Todo número elevado a la 0 da la unidad. Todo número elevado a la 1 da la misma base. ¿Listo? Da la misma base.
2 a la 2 es multiplicar la base 2 veces por sí misma. 2 por 2, 4. Aquí es 8. Aquí es 16. ¿Cuál seguiría después? Hacia la izquierda, ¿cuál seguiría? 32. ¿Quién sigue? 64. 64. ¿Quién sigue? 64, ¿Quién sigue después? 128. 128, 128. ¿Quién sigue después? eh, 256. 156. 256. Eso es 156, ¿Quién sigue perdón. después? 12, 512, Después, 1024, después. 24, sí. 2048. 1048. Muy bien. 2048. ¿Listo? ¿Y dónde han visto esos números? Esa es la capacidad de almacenamiento de los dispositivos. Por ejemplo. 2, De 4, la RAM 8, 10. también se puede ver eso. Más Por que ejemplo. todo. ¿Sí? Y ahí viene qué sistema estamos Válgame manejando. el ¿Qué sistema estamos Sí. manejando? Binario. Sí, Y adivinen esos dispositivos que acaban de mencionar de almacenamiento. ¿Qué sistema debe manejar? Pues un sistema binario. ¿Sí? Por eso es que esas medidas no las cuentan en estos valores, porque eso maneja sistemas binarios. ¿Bien? Entonces miren que ahí ya sabemos de dónde salen esos números. Salen del sistema binario. ¿Sí? Y ese es lo que van a ver como representación. Que usted lo redondee, ¿sí? Coja este 2048 y diga que eso es 2 giga, lo que sea, gigabit, por ejemplo. Eso es otra cosa, ¿listo? Que todavía no hemos visto estas unidades, pero ese es el redondeo. Realmente el número es este, 2048. Bien. Y eso viene ¿Aplica pues, para las del IPs, sistema ingeniero? binario. Las IP solo llegan hasta acá, hasta 128. ¿Listo? Hasta 128. Sí. Sí, porque tienen 8 dígitos. Y 8 dígitos o 8 posiciones, ni siquiera son dígitos, son posiciones. Sería hasta 2 a la 7. ¿Listo? Entonces 6. Mire, una posición, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para el que preguntó de las direcciones IP, Para las crear IP las tienen IPs. 8 posiciones. ¿Listo? O sea que lo máximo que yo puedo tener es en la última posición es hasta 128. Bueno, y la combinación de la sumatoria que está aquí. Bueno, pero eso es un tema más largo, pero primero vamos a ver algo más sencillo. Entonces, teniendo en cuenta la conversión, yo quiero saber, aquí voy a colocar un binario, ¿sí? ¿Cuánto me equivaldría en decimal? ¿Listo? Y ya les voy a colocar aquí el binario. Bien, ¿este qué número sería? El binario que aparece ahí. En decimal, ¿no? ¿Qué número sería? 10. Listo. Por allá un compañero dijo de ustedes 10, ¿alguien más? Que diga sí, que le diga a su compañero no, está mal, no, lo apoyo, sí, lo apoyo, no, sí. Mm, Lo apoyo. a ver, sería 11. Pero porque sí o porque comprobaste. Cuenten a ver qué podría ser. 5 por 16. Creo que es 8. Listo, hay una persona que dice que es 8, otro 10, ¿qué más? Yo concuerdo también que es 8. Bueno, otra persona dice que es 8, ¿qué más? Te digo que es 10. 10 por allá, ¿qué más? Yo también digo que es 10. 10 por allá, ¿qué más? Sí, 10. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer la operación. No se le olvide coger este numerito y multiplicar por el de abajo. Este numerito y multiplicar por el de abajo, este por el de abajo, este por el de abajo, este por el de abajo. Y después sumar. No voy a hacer las de 0 porque ustedes ya saben que esto da 0. Estos 3 dan 0. Pero si estos que dan 1, pues este me da 8 y este me da 2. Y a la hora de sumar, todos, incluso los ceros, no es que los ceros no los sumemos, los ceros los sumamos. 8 más 2, 10.
Y ese numerito que ustedes ven que es el 01010, realmente en decimal es el 10. ¿Listos? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo la vieron? ¿Fácil, no fácil? No pertenece al sistema decimal. Más o menos. Desde ese Una punto de vista conversión, se ve estamos haciendo como una fácil. conversión. Ya, Conversión. toca ir es como por orden para que salga. Toca ir mirando que estamos haciendo una representación en binario, ¿sí? Y que realmente como nosotros no podemos leer binario todavía, lo podemos bajar a decimal o lo podemos representar en decimal para saber pues, a qué corresponde en decimal. ¿Listo? 8, ingeniero. Ojo, 8 pilas. Se confunde. Aquí, en esta Sí, escritura. como 8, entonces aquí ya como. Bueno, esto es el 0. Sí que El es cero, que sí. escribir con el mouse es muy difícil, pero bueno, eso es un 0. ¿Listos? Que estoy escribiendo con el mouse. Téngame paciencia porque estoy con el mouse y esto de escribir con el mouse es muy harto. Bueno, listos. Hagamos otro. Vamos a ver si alcanzo a borrar aquí solo los espacios que necesito. ¿Listo? Voy a borrar este, voy a borrar este y este. Listos. Ahora voy a escribir. Listo. ¿Ese cuál es? ¿Ese binario cuál es? Voy a ir escribiendo por acá. 1, 0, 1, 0, 1 en binario. ¿Ese binario cuál sería? En decimal. 1, 0, 21. 24. Por allá 1, escuché un 21, escuché un 24. ¿Alguien más? 21. 21. 21 otra vez. ¿Alguien más? 21. 21. ¿Alguien más? 21. 21. 25. 25. 25. ¿Alguien más? 21, 21. 21, ingeniero. 21. Listo. Bueno, dejemos hasta ahí. Entonces, 16 por 1, 16. 21. Aquí es un 0, aquí es un 4, aquí es un 0 y aquí es un 1. 16 más 4 más 1. Esto me da 21 en sistema decimal. ¿Listos? Listo, señor. Ingeniero, pero digamos, yo tengo una pregunta. Cuénteme. ¿Uno en qué orden pone, digamos, el sistema binario? Digamos, el 0, 1, 0, 1, o es al azar. Yo lo estoy haciendo aquí al azar, pero si usted me está hablando de escribir, usted lo tiene que escribir siempre de la derecha hacia la izquierda. Ojo con eso, siempre es ¿De la derecha derecha a la hacia la izquierda? Sí, señor. Siempre lo debo escribir de esa forma. Lo que pasa es que yo lo Ay, coloqué al azar. ¿Listo? Porque tengo los cuadritos, porque estoy dibujando la cuadrícula. La cuadrícula a mí me hace más fácil escribir los numeritos, pero siempre yo debo llenar primero el de la derecha. ¿Listo? Lo que yo no complete, ¿iniciando con un 1 o con un 0, perdón? depende. Depende porque acuérdese que tenemos dos símbolos, 1 o 0. Cualquiera de los dos yo puedo iniciar. Ah, listo. ¿Listo? Bueno. Pero eso sí, recuerden que a la izquierda, ceros a la izquierda, también le pasa lo mismo que en cualquier sistema. Los ceros a la izquierda no se tienen en cuenta. ¿Listo? Entonces, Ah, ojo, que los listo. ceros a la izquierda, o cuando usted vea esos espacios por llenar, lo puede llenar de ceros para que no afecte el número. ¿Listo? Eso sí, van a la izquierda. Los ceros que usted complete van a la izquierda. ¿Bien? Entonces, voy para acá. Voy a escribir un ejemplo. A ver. Usted tiene este número. ¿Listo? Tiene ese número. No lo quiere afectar. Entonces, escríbale los ceros aquí adelante. ¿Listo? Adelante, para no. A la izquierda. Sí, señora, a la Esto izquierda. sí. Adelante, eso a la izquierda. Y esto es el mismo número. ¿Sí? Lo escriba solo con 4 dígitos o lo escriba con 8 dígitos, es el mismo número. ¿Listo? Bueno, entonces tengan en cuenta que siempre empieza uno de la derecha hacia la izquierda. Siempre de la derecha hacia la izquierda. Ah, listo, ok. Bueno. Entonces, vamos a ver, siendo así las cosas,
Vamos a escribir, bueno, voy a colocarles un número y ustedes hacen la conversión. 0, 0, 1, 1. ¿Listo? ¿Qué número sería ese? El 3. 3. En decimal, ¿no? Vamos a hacer la En tres conversión a decimal. decimal. Listo. Pero ahí me dicen que es el 3. ¿Listo? Bien. Y el 3 está bien. Bien. Les voy a escribir otro. Hola, sobrino. ¿Qué estás haciendo? Estoy en clases. El 2. Por favor, silencien el micrófono. ¿Ese quién es? El 2. Muy bien. Ese es el número 2. Muy bien. Y ahora les voy a escribir este número. Y ustedes me dicen cuál es. El 1. El 1. El 1. ¿Listo? ¿Qué notan de raro? Que se va corriendo hacia la izquierda del 1. Sí, No, señor. a la derecha. Sí, que se la Esa es izquierda una. va aumentando. Sí. Va Y si se dan ocupando un cuenta, espacio. este es el 2 y este es el 1. Y miren el 3 cómo es. ¿Sí lo ven? Bueno, espero que lo vayan notando. Esa es una forma también de rápida de hacer las cosas más adelante. Bueno, les voy a colocar este otro número, a ver si lo cogen de una vez con este otro ejemplo. Uy, la escribí en moradito, perdón. Voy a escribir en naranja para seguir la escritura. Bueno, aquí voy a colocar 0, 0, 0, 0. Y este número que voy a colocar aquí va a ser este. Listo, ¿cuál es ese número? 4. El 4. 4. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿No de acuerdo? ¿No saben de dónde salió ese 4? Lo que voy entendiendo y para decir 4. ¿Sí? Miren que ya están olvidando la tablita de arriba y ya la están haciendo en la mente. O bueno, la pueden estar utilizando todavía con la tablita mirándola. Miren que está la posición, me da 4. Acuérdense que esto es un 2 a la 0, esto es un 2 a la 1 y esto es un 2 a la 2. ¿Listo? Esto, claro, esto yo no lo estoy escribiendo, lo estoy escribiendo hasta ahorita y simplemente pues uno ya se empieza a olvidar de esas partes. Voy a escribir este número. ¿Cuál es ese? 5. El 5. El 5, muy bien. Y ahora voy a escribir este. ¿Qué número es? El 6. No, el 7. 6. ¿No? ¿Sí? El 6. 6. Bueno, y ya vamos para allá, ya vamos para el siguiente a ver si captan el mensaje. Bueno. ¿Cuál es este? ¿Qué número es? El 8. 8. ¿Qué número es? 8. Listo. Y ahora este. ¿Qué número es? El 6. El 6, muy bien. Y lo acabaron de hacer, ¿no? Y este. El 7. El 7. 7. ¿Listo? ¿Qué ven de raro en esos números? Sobre todo en este y este. En los decimales que cambiaron, ¿no? O sea, Cambian de, como que digamos, el 0 por el 1 3 veces. Sí, señor. Cuando Como ya yo- agoté mis posibilidades, cuando agoté mis cambios, sea la siguiente posición. ¿Sí lo ven? Que la siguiente posición ya tiene 4 ceros o inició en 4 ceros. Y esa es la siguiente posición, el 8. Bien. Acuérdense que el 8 es el 2 a la 3. Ingeniero, 2 a una la pregunta. 3. Cuénteme. ¿Será que
con base a los resultados, ahí nos está generando también una secuencia. Por ejemplo, 6 8 6 7 6 6 6 5. ¿Se puede generar eso? Sí, también con la secuencia la podemos ver. Como vimos la otra, claro, también se puede ver esa 6 secuencia 5 y 6 4. y se puede comprobar secuencias. Pero aquí acuérdense que aquí nos saltamos, por este nos saltamos la secuencia, por este señor y este señor que iba por acá. ¿Listo? Pero ya vamos a ver la secuencia, mire. Les voy a contar Listo. aquí. Veo. Este es el 0, este es el 1, este es el 2. 2 más 1 es el 3. 4. 4 más 1, 5. 4 más 2, 6. 4 más 2, 6, más 1, 7. Y este es el 8. ¿Sí vieron la secuencia? Ahora voy a rellenarla de ceritos. Ceritos, ceros, 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 ceros. Eso va a ser ceros tan pequeñitos, es muy bueno. Ceros y ceros. ¿Listo? ¿Sí ven la secuencia? Vean. 0, 1, 0, 1. Aquí hay de 2 ceros y 2 unos. Aquí hay 4 ceros y 4 unos. Y aquí ya hay 8 ceros. La misma secuencia que habíamos hecho. ¿Sí se dieron cuenta? Bueno. Preguntas hasta ahí, dudas. Esto de lógica es bastante chévere tenerlo así presente porque hay muchas cosas que se pueden hacer mucho más rápido de la tabla que habíamos visto anteriormente. Pero la tabla pues es mi guía. ¿Listo? La tabla inicial es la parte donde uno se guía. ¿Sí? Saber que estos números son los que están en la parte superior y cómo hacer las multiplicaciones. Bien. Bueno. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Son las 8. Bueno. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Bueno. Tip. Les voy a dar un tip. ¿Listo? Primero. Primer tip. También para que hagan esas conversiones mucho más rápido. En este caso en decimales. Los pares siempre terminan en 0. ¿Sí? Bueno, terminan es el número de la derecha. Y los impares siempre terminan en 1. ¿Listo? No les va a olvidar. Pares e impares. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo escribo este número. Ese número es un impar. ¿Listo? Ya de por sí con haber escrito ese uno en esta posición, yo ya sé que eso es un impar. Sin saber todavía qué número es, pero en este caso es un impar. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Voy a escribir este otro número. 1, 2, 3. 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Listo. Aquí yo ya sé que con este número, que esto es un par. ¿Listo? Y este es un impar. No importa si este también tiene 8 números. Aquí hay 3, 4, 5, 6, 7 y pongámosle un cerito para no afectarlo. Esto es un 8. ¿Listo? Bien. Entonces aquí coloqué 8 dígitos. El de arriba es impar, impar. Y el de abajo es un par. ¿Listo? Bueno. Les voy a ayudar con la conversión. El que está aquí es el 128 en decimal. ¿Listo? ¿Cuál sería el de arriba? ¿Cuál sería el de arriba? ¿Quién me dice? Ya les ayudé con el de abajo, ¿no? Coste. ¿Quién hace la operación de este numerito? ¿Quién nos cuenta? Van pensándola. ¿93? Sí, el compañero está en lo correcto, 93.
Yo no escuché 93, ¿quién dijo? ¿Lo escribieron? ¿En el chat o qué? No, el compañero Jefferson y yo dijimos que 93, instructor. Y yo no los escuché tan raro. Bueno. Instructor, no es por interrumpirlo, pero no se le escucha. Sí, dio 93, cuénteme. Le estaba haciendo un recorderis. Sin decir nada. Estaba haciendo un recorderis de las bases. ¿Sí a 93 o no da? Sí, sí, señor. Señor. ¿Seguro? Sí. ¿No hay problema? ¿Seguro? Seguro. Bueno. Fácil, vea. 64 más 16 más 8 más 4 más 1. Y eso me tiene que dar el número que utilice. O el número como respuesta. Bien. Bueno. Sí da, no da. Ahora sí lo hicieron los demás. 28. Listo, ya sumo estos 3, 28 y 1, 29. Y ahora súmale 64. Ingeniero, ¿no se da 105? 105 no, muy grande. 93. 93. ¿Sí? 93. Sí, ¿Ya es sumó? 93. Listo. Entonces miren que los unos también me ayudan. Y si yo sé las posiciones, como las habíamos escrito la vez pasada en el binario, en la tablita, pues es más fácil, ¿sí? Saber dónde están cada una de las posiciones. Saber que la primera pues es el 1, la tercera es el 4, 8, 16, 64. Y a la hora de sumar, pues solo sumo los que necesito. Aunque puedo sumar los ceros, pero pues el cero no me va a afectar. ¿Listo? Entonces, estos números son los que estoy sumando para que me dé esta respuesta. ¿Listos? Lo mismo pasó acá. 128. ¿Listo? Ah, sí. Lo mismo. ¿Bien? Solo que hay posiciones que uno tiende a aprendérselas. ¿Sí? Porque uno sabe que la posición 8, cuando tiene un 1, siempre es el 128. ¿Sí? ¿Y por qué uno se aprende 8? Usted me dirá, uy, pero ¿por qué siempre 8? ¿Y por qué estamos haciendo ejercicios con 8? Porque resulta que en sistemas existe algo que se llama el bit. Y el bit es la unidad básica de almacenamiento de información. ¿Listo? Entonces es como si usted tuviera un espacio de almacenamiento, digamos que este cuadrado es un espacio de almacenamiento, y usted puede almacenar información. ¿Listo? Pero los bits tienen relación con los sistemas binarios. Entonces, ¿qué puedo almacenar aquí? Pues algún número del sistema binario. ¿Cuál podría ser un número del sistema binario? Por ejemplo, el 1. ¿Sí? O si no almaceno el 1, pues almaceno el 0. ¿Listo? Eso es lo que yo puedo almacenar. Entonces, o almaceno un 0 o almaceno un 1. ¿Listo? Para función de sistemas o para el manejo de la información dentro del área de sistemas, pues a esa unidad la conocemos como el bit. ¿Listo? Y ahora, hay una unidad más grande. ¿Sí?
hay una unidad que se llama el byte. El byte. Y digo más grande, ¿por qué? Porque este byte, ¿sí?, que también me puede representar almacenamiento de información, este byte corresponde a 8 bits. ¿Listo? Esa es la correspondencia en almacenamiento. Entonces, cuando usted habla de información y habla en forma de bit o habla que tiene bit, piense en un cuadrito donde usted puede almacenar dos cosas, el 0 o el 1. ¿Listo? Pero si a usted le hablan en forma de byte o le hablan de byte, están hablando de 8 bits, 8 espacios de almacenamiento. Entonces, en este caso, supongamos que estos son espacios de almacenamiento. ¿Cuántos espacios de almacenamiento hay acá? 8. Realmente esto sería pues un byte. Esto sería un byte, ¿sí?, con 8 espaciositos de almacenamiento, ¿sí? Entonces, esas son las unidades que manejamos nosotros en sistemas para referirnos a almacenamiento de información. Para nosotros el 0 es información y el 1 es información, ¿sí?, porque utilizamos en almacenamiento el sistema binario. Entonces, si ustedes le llegan a decir, por ejemplo, le llegan a decir que su memoria, que hay una memoria que se llama la memoria RAM, ¿sí?, o cualquiera, la memoria que usted conoce como la memoria USB, ¿listo? Eso no llama USB, pero bueno. La memoria RAM tiene, bueno, voy a poner un número pequeñito, ¿listo? No voy a poner números grandes, voy a poner un número pequeñito. Entonces, me dice que tiene, pongámosle 1024 bits. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la capacidad de almacenamiento de su memoria. Entonces, ¿cuántos bits puede almacenar? Puede almacenar 1024. ¿Sí? No sabemos si son todos ceros, si son todos unos, si hay una variación de ceros y unos, pero él es capaz de almacenar 1024 bits. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría si a mí me dicen, no, su memoria USB tiene 1024 bytes? Pues entonces usted ya piensa, coja este número, 1024, y si lo quiero pasar a bit, pues acuérdese que hay un 8. Entonces multiplique por 8. 8 posiciones del byte. ¿Listo? 1024 por 8 y eso le da la cantidad de byte, de bit que tiene. Esos 1024 bytes. Y allá tenemos una conversión bastante sencilla entre byte y bit. Pero una cosa, bueno, aquí voy a borrar esta B para que, porque estaba teniéndolas como, estaba escribiéndolas en minúscula y mayúscula para que la diferencien. Entonces, la cantidad de bit es la unidad más pequeña, la unidad básica de almacenamiento, ¿sí?, es una cosa, y byte es una unidad un poquito más grande. ¿Listo? Digamos que la diferencia pues son 8 casillas diferentes. Pero ahí es donde tiene que tener en cuenta. ¿En función de qué habla usted? ¿En función de bit o habla en función de byte? Y todo esto, ¿por qué? Porque estamos manejando un sistema numérico, que por supuesto los sistemas de almacenamiento manejan un sistema numérico y todo esto pues está relacionado. ¿Sí? Entonces, por eso les hablaba de la RAM, que es un sistema de almacenamiento, o una memoria USB, que es un sistema de almacenamiento. Claro que estos valores no son exactos, pero pues esto es lo que nosotros trabajamos y por eso es que utilizamos tanto el sistema binario, porque hablamos en función de ello, ¿sí? Yo estoy hablando que tengo una memoria de almacenamiento de 1024 bytes. Entonces, para saber cuántos unos y ceros puede almacenar, pues simplemente multiplico por 8 y ya saco la cantidad de... ¿Quién hizo la multiplicación? Esos son 1192 bits. 1192 no puede ser tan poquito. Es 8000. Eso, perdón, 8000, perdón. ¿8000 qué? 8192.
8192. Sí, señor. 8192 bits. ¿Sí? ¿Sí da o no da? Sí, sí. Bueno, listo. Sí, Entonces, ahora Complicado. sí, dense cuenta que realmente, ¿sí? Me están hablando de esta cantidad de bits que tengo en estos 1024 bytes. ¿Listos? Entonces, miren la cantidad de unos y ceros que yo puedo almacenar cuando me están hablando de bytes. En este caso, pues de 1024 bytes. Y ahora lo otro. Ahora sí vamos a mi equipo. Vamos a mirar un momentico aquí mi equipo. Les voy a mostrar, listo. Este numerito que aparece ahí. Bueno, sin le coma, no importa. 16 gigabytes. ¿Listos? Gigabyte. Mire que la B es el byte. ¿Listo? No el bit, sino el byte. Esta B mayúscula es la representación del byte. ¿Bien? Este byte del que estamos hablando, el byte. ¿Listo? Por eso le colocaba aquí en mayúscula, porque es más común encontrarlo en mayúscula. Bien. Voy a bajar un poquito por acá. Y voy a escribir 16 gigabytes. Entonces, no importa lo que me dé este número, es un número bastante grande. Si yo quiero saber la cantidad de bits, por supuesto el número va a aumentar y lo tengo que multiplicar por 8. ¿Listo? No les voy a olvidar que la multiplicación es por 8. Pero esto es lo que yo tengo en almacenamiento en RAM. En este caso en el computador. ¿Bien? Y hablamos en función de almacenamiento. Almacenamiento. ¿Sí? ¿Qué almacenamos? Byte. Pero recuerden que el byte es una unidad más grande que el bit, pero habla de lo mismo, de almacenar unos y ceros. De almacenar unos y ceros que me representan información. ¿Listos? No les voy a olvidar que de ahí parte todo. Y por eso es que tenemos una relación con binarios. Ese es el cuento que tenemos a través del sistema binario, que es bastante chévere y que estamos utilizándolo, aunque a veces no nos damos cuenta, en algo tan sencillo como la capacidad de almacenamiento de un dispositivo. Por eso es que necesitamos esa base de esos sistemas numéricos, saber a qué nos estamos enfrentando. ¿Listo? Claro, esto es un número redondeado, realmente, ¿no? Estos 16 gigabytes, pues no es que sean 16 gigabytes, es un número redondeado. ¿Sí? Realmente esto es diferente, porque esto es en función base 2. Este número 16 está en un sistema, digámoslo así, decimal. Debería estar en un sistema binario. ¿Sí? Entonces, aquí ya empieza a cambiar otra cosita adicional. ¿Qué empieza a cambiar? De una vez para los que tienen la duda, que el sistema que realmente deberíamos utilizar debería escribir las cosas así, ¿sí? Porque esto realmente es un sistema que nosotros utilizamos más parecido al decimal y realmente, pues, si es almacenamiento de información, deberíamos utilizar un sistema más parecido al binario. Y realmente esto, pues, es la forma en que sí se deberían escribir las cosas. Todavía no hemos visto, pues, esa G y qué es esa G y qué hace esa G, pero, pues, cuando la veamos se van a dar cuenta que hay una pequeña diferencia. En el caso de abajo, ¿sí? Ya no se llama gigabyte, sino se llama gigabit. Gigabyte se llama. ¿Listo? Es un poquito diferente la pronunciación, pero esto es más acercado al sistema de binario. ¿Sí? Esto es más de binario, más exacto para tratar el binario, y este es más como lo que conozcamos. Realmente lo que conocemos es el decimal. ¿Sí? Pero como nosotros conocemos el decimal, pues hablamos mucho en ese sistema. Y nos referimos mucho a las cosas como tratándolas de asemejar mucho al decimal. ¿Listo? Pero realmente esto sigue siendo binario, el almacenamiento. Almacenamos unos y almacenamos ceros. ¿Sí? No sistemas decimales, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso no almacenamos. Almacenamos realmente unos y ceros. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. Hasta ahí.
les estaba relacionando aquí la última partecita para que se den cuenta por qué es que manejamos sistemas binarios y después vemos otros sistemas diferentes. Bien, bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Esa última es la famosa gigabyte. No es giga, es una pronunciación diferente, es GB, GB, sí, Gigabyte, ¿cómo digo? es, Gigabyte. sí, es por ese pequeño problemita que tenemos de redondear las cosas, ¿sí? Realmente, ¿qué hacemos nosotros para redondear? Y les voy a dar un ejemplo. Nosotros no hablamos de 1024, ¿sí? De 1024, lo que sea, si quieren byte, ¿sí? Sino que nosotros lo redondeamos al sistema decimal y entonces nosotros ya decimos que tenemos 1000 bytes, ¿listo? ¿Sí? Nos robamos esos 24 y lo redondeamos y lo bajamos a 1000, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros utilizamos ese 1000, ¿sí? Y cuando estábamos hablando de los sistemas decimales, había una cosa que nosotros utilizamos y es algo que lo acompañamos a cualquier unidad de medida, en este caso el byte, que es un prefijo, ¿sí? A nosotros nos enseñaron que estos son miles, ¿sí? Pero que miles lo escribimos con una K, ¿no? Y en este caso pues la acompaño con la unidad de medida. Y lo que digo realmente pues es kilobytes, ¿sí? Pero realmente kilobytes me dice que tengo 1000 bytes. ¿Dónde quedaron los otros 24? ¿Sí? Por esa maña de utilizar el sistema decimal, este es el sistema decimal en base 10, pues no contamos con esos 24 bytes, que es bastante, ¿sí? 24 por 8. Entonces acuérdense cuántos unos y cuántos ceros estamos desapareciendo ahí, ¿sí? Entonces esto es una forma de escribir las cosas, ¿sí? Y es la costumbre, pero realmente esto no debería ser 1000 bytes, esto debería ser 1024 bytes, ¿sí? Cosa que ya la forma de escribir no debería ser la K solita, sino la van a escribir con esta I. Ahí sería como kibibyte. Kibibyte es la pronunciación. ¿Listo? Esto sí me está refiriendo directamente a los 1024 bytes. Y la redondeo que tenemos nosotros es este. Entonces a mí me dicen, vaya, mire cuánto es la capacidad de almacenamiento de su memoria. El número está redondeado. ¿Listo? Ahí está redondeado. Pero cuando yo voy a hacer cuentas, cuando yo voy a mirar por otro lado, pues me empieza a aparecer un número diferente. Entonces a veces cuando veamos dispositivos de almacenamiento nos vamos a dar cuenta que uno como que dice, no, pero esos números no son cerrados. Son números como que tienen más numeritos, ¿sí? Y uno Discúlpeme, ingeniero, y uno no entiende. Cuénteme. discúlpeme, lo interrumpo ahí y me desvío en una cosa. Aquí su merced muestra ahí en la pantalla que la RAM instalada es de 16.0 gigabytes, ¿sí? Sí. Y ahí dice, pero aclara que se utilizan 14.9 gigabytes. Esas, esa, esa parte, esa cifra restante de las gigabytes, ¿qué ocurre con ellas? ¿Se descarta, el sistema las descarta o qué hace con esas que quedan restantes? ¿Qué hace con eso que queda restante? No lo puede direccionar. ¿No? Es como si usted tuviera una ciudad, crea un barrio y no le pone direcciones. Entonces usted le dicen, vaya a la casa donde está Pepito Pérez. Y resulta Sí. que Pepito Pérez vive en una casa de ese barrio. ¿Cómo llega Ujú. usted hasta la casa si no tiene la dirección? ¿Sí? Entonces, haga de cuenta que esa casa y Pepito Pérez, pues es almacenamiento, es información. Pero O ¿cómo sea, llega quedan en usted la hasta nube. allá? ¿Mm? O sea, quedan en la nube. No es en la Esa, nube, no se pueden utilizar porque usted no los puede direccionar. No les ¿no? puede apuntar una O dirección que bloqueados. para llegar hasta allá, Ah, ok, listo. ¿sí? Una pregunta. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros le digamos, usted tiene que ir al SENA y entonces usted no le damos dirección, entonces ¿usted cómo hace? ¿Sí? Porque puede llegar a cualquiera y en el SENA hay muchas sedes. Entonces usted dice, Exacto. ¿pero a dónde llego? ¿Sí? Ujú. Entonces, esa es la parte que no se puede utilizar, la que no puedo direccionar. En cambio, la que puedo direccionar, pues sí, no hay problema. Ahí puedo meter información sin problema. Y la puedo utilizar y la puedo leer y la puedo escribir
y puedo hacer muchas cosas. Pero la que no, ese es el problema. Es como si usted perdiera ese espacio, digámoslo así. ¿Listo? O sea, Bueno, no entonces, ¿por qué sería no puede inútil. aplicar una Tengo división? como una pequeña aclaración con respecto a eso. O sea, yo tengo entendido que la memoria que no aparece ahí, esa la redirecciona y la destina para otra cosa. En este caso, como es un portátil, él no tiene una gráfica dedicada, por decirlo así. Entonces, el procesador necesita sacar una pequeña parte de la memoria para asignársela a la memoria gráfica para poder reproducir la imagen en el monitor. Entonces, eso es lo que él saca de ahí. Entonces, saca memoria gráfica de la RAM y la redirecciona para otra cosa y por eso es que no se puede utilizar la totalidad de la RAM. Porque, por ejemplo, en Sí, mi computador, sí como tiene una gráfica dedicada, sí la puedo utilizar todo. Bien, ahí sí, como dice su compañero, pues sí hay datos que se pueden sacar de ahí para utilizarlos de otra forma, sí. Y el sistema puede utilizar pues parte de esa memoria para otras cosas. Pero sí, no lo podemos ver de pronto porque el sistema operativo pues no está en esa capacidad de utilizar. Pero o que sea, utilice ya tantos gigas para un solo fin, pues ya pues hay que mirar bien. Porque miren que aquí estamos utilizando casi 1 giga para solo memoria. ¿Sí? sí. Entonces, toca mirar si efectivamente pues todo ese giga completo el que se está utilizando para eso. ¿Sí? Pero puede Entonces tener lo, otro fin. Lo entonces, utilizable, que es lo que usted necesita como trabajo, mm, ¿sí? En lo que usted puede utilizar para trabajar en ese momento, pues es lo que alcanza a direccionar y lo que alcanza a utilizar para ese trabajo que usted está realizando. Realmente el que hace el trabajo pues es el sistema operativo. Bien. Pero bueno, antes de seguirnos desviando más, porque eso lo tenemos más adelante, esto que está aquí es un número redondeado. ¿Listo? No les voy a olvidar que estos números son redondeados. Entonces, esto es más apuntándose al sistema decimal. ¿M? Esa G que aparece ahí, que es giga, y que es un prefijo, acompañado de la B, que es el byte. Esos dos juntos pues me indican una cierta cantidad de información, ¿bien? Que está almacenada, pero esto es redondeado. ¿Sí? Ojo por eso, porque esos numeritos a veces nos confunden y nos dan numeritos adicionales que son un poquito complicados de entender. ¿Listos? Pero pues básicamente es esto que les estaba mostrando. La parte redondeada es la que a veces nosotros tendemos a utilizar y nos olvidamos que un sistema binario pues no necesariamente tiene el número 1000 a la hora de almacenar, ¿sí? Con este sistema, sino que tiene pues unos bytes más, unos bits más, que es esta diferencia de 24 que les estaba mostrando. Lo mismo pasa con el siguiente número, ¿no? Recuerden que el siguiente número es 2048. Entonces ahí lo que se está perdiendo, digámoslo así, o lo que no es, o lo que estamos redondeando, es ese 2048, es ese 48 que vemos acá. ¿Sí? Y al final pues terminamos que esto es, diciendo que esto es 2000. O escrito de otra forma, 2K, bueno, y con la unidad de medida que sea, por ejemplo, un byte. Un byte. ¿Listo? Entonces, ese redondeo es el que en algún momento nos da alguna variación. ¿Listo? Pero esas son operaciones también que se ven con el sistema numérico. Y de ahí pues nos extenderíamos más en ver esos tipos de variaciones. Pero se darán cuenta que en almacenamiento, pues si uno nota esas variaciones. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Por eso es que nosotros estamos utilizando el sistema binario. Bien. Vamos a llegar hasta ahí, hasta el sistema binario. Bueno, el sistema hexadecimal es un poquito más complicado. De pronto me acuerdan en la siguiente clase les cuento, pero es que tenemos que ver otras cosas. No se les olvide que de la parte matemática vimos la representación de la parte de sistemas numéricos, algo bastante sencillo que es potenciación. No se les olvide este potenciación porque no hemos visto operaciones con potencias, ¿sí? No solo es ver esta operación sencillita de potencias, sino que se puede operar entre otras potencias y también hay unas reglas para hacer operaciones, por ejemplo, para sumar potencias, para restar potencias, multiplicarlas, dividirlas, que también esa es una operación que se puede realizar en matemáticas. ¿Listos? Bueno, entonces voy a dejar aquí de tener la grabación porque ya nos